¿Cruje o no? Ya, eso que cruje es el exoesqueleto. ¿De qué está constituido? También forma parte de un homopolisacárido, pero ya no de glucosa. ¿De qué es? N-acetil de glucosamina. Y miren, se sigue repitiendo en ese exoesqueleto en los insectos. Y en los hongos, en la pared celular de los hongos también vemos este homopolisacárido. Muy bien. Pero ¿por qué ya no es homo y aquí es hetero? ¿Por qué ya no es homo, es hetero? Porque la estructura ya no está conformada por un solo monómero. Aquí ya empiezan a aparecer más de uno. Si ya tiene dos, hetero, ¿no? Y entonces es un hetero. ¿Por qué? Miren, ¿cómo es la molécula? N-acetilglucosamina y ácido D-glucurónico. N-acetilglucosamina y ácido D-glucurónico. ¿Ves? Entonces ya son dos. Y si son dos, ya no formaría el grupo de los homos, sino de los heteropolímeros. ¿Y quién es el ejemplo de los heteropolímeros? Los glucosaminoglicanos, como por ejemplo la heparina, el ácido hialurónico, el clorhidrosulfato, ya que lo estamos viendo acá en esta estructura llamada los proteoglicanos. Mira que es una proteína unida a carbohidratos y que permiten entender la estructuración de un heteropolisacárido. ¿Correcto? Un heteropolisacárido. Muy bien, esto, profesores, ¿dónde lo vemos? Por ejemplo, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la matriz extracelular. Vamos a verlo también a nivel de los carbohidratos. ¿Correcto? Y ahí vamos a ver esto. Y vamos a llegar a la clase, así que no se preocupen cuando hablemos parte de la matriz extracelular. Pero ya saben que existen los glucosaminoglicanos. Muy bien, vamos a las proteínas. Y las proteínas que les dije es la macromolécula más abundante en las células. Y al ser más abundantes, también cumple la mayor cantidad. ¿No? Ya habíamos hablado. Miren, y acá hay 11 funciones, hay más todavía. ¿Ya? ¿De qué está constituido? ¿Cuál es su unidad monomérica? De las proteínas, los aminoácidos. ¿Correcto? Muy bien, antes de entrar a los aminoácidos, existe una clasificación de proteínas según su estructura, su forma, ¿no? Si es circular, ovalada, esférica o si es fibrilar. ¿Ya entienden? ¿Fibra cómo sería? Algo largo, alargado. Mira, ¿cuál sería fibrilar? ¿Este o este? Este, como una fibra, con el cabello, ¿verdad? ¿No? ¿Y este qué será? Globular. ¿Ves? Entonces, dos formas. ¿Ya? Ahora, dentro de ellos vamos a ver, pero dentro del grupo de los simples, porque vamos a ver que existen también dos grupos de proteínas dentro de su estructura. Unas que solo están formadas por aminoácidos y otras que están formadas por aminoácidos y otro componente más. Vamos con el primer grupo de los simples u holoproteínas. Poseen exclusivamente aminoácidos y dentro de estos los que acabamos de decir. Los que forman esas fibras y los que forman esas estructuras globulares. En el caso de las fibras, por ejemplo, la queratina, la elastina, el colágeno, la fibroína. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el cabello, en las uñas, en la matriz extracelular. Por ejemplo, ahora está de moda, ¿no? El colágeno, ¿verdad? La elastina. ¿En dónde? ¿Dónde han escuchado estas proteínas? En la patita del gallo. ¿Verdad? ¿No? Muy comúnmente utilizan la introducción de estas proteínas para dar ese aspecto terso a la fibra. Y en el caso de los globulares, lactoalbúmina, ceroalbúmina, ovoalbúmina, hemoglobina, citocromo C, oxidasa, tigrasa, prolactina, son proteínas que tienen un aspecto globular. Por ejemplo, ¿han escuchado de la ovoalbúmina? ¿Dónde la encontramos? En el huevo. ¿Han escuchado de la hemoglobina? Claro, lo hemos hecho, pues no se acuerdan, ¿no? Vamos a hablar del citocromo C, sí, cuando lleguemos a mitocondrias, por ejemplo. Las oxidasas mitocondrias, ¿no? Las ligasas, por ejemplo. Entonces, son proteínas de un aspecto globular. ¿Dentro del grupo de quién? De las holoproteínas o proteínas simples. El otro grupo son las conjugadas o heteroproteínas,
que presentan un grupo prostético. Aquí falta una S, ¿ya? Prostético. Profesor, la hemoglobina no sería una proteína conjugada también. Su grupo prostético no sería el hierro. El hierro como grupo prostético, dentro de esto, esta vez, aquí está. Cromo, proteína. Dentro del grupo, pero en el aspecto globular. Por eso lo hemos puesto acá. O sea, es una proteína globular, pero dentro del grupo que contiene al hierro como una estructura. Sí, muy bien, con aclaración, ¿no? Ya. Conjugadas la presencia de un grupo prostético. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo acá? Una VLDL. ¿Ustedes han hecho un análisis de sangre? Y les han analizado algunos lípidos. Ahí aparece LDL, HDL, VLDL, que son lipoproteínas. Entonces, lipo, ¿de qué viene? Y proteínas. Entonces, es la unión o la mezcla de proteínas con lípidos. Por ejemplo, aquí hay una carga de, ¿qué está haciendo acá? Colesterol. Y eso para poder transportar el colesterol a nivel del torrente sanguíneo. Porque el colesterol suelto no puede pasar por la sangre, porque es un lípido. ¿A quién se une? A una proteína y le dice vamos. ¿Correcto? Muy bien. Y los demás, las glucoproteínas, las cromoproteínas, las nucleoproteínas. Por ejemplo, las nucleoproteínas vamos a hablar en dónde? Cuando hablemos del núcleo. ¿Ya? Cuando hablemos del núcleo. Nucleosomas, telomerasa, eso en el tema del núcleo vamos a ver. Los cromo que dan el color, ¿verdad? Pero ese color se refiere a la presencia de algún metal o simplemente de una coloración particular dentro de este grupo. La mioglobina, ¿dónde lo ubicamos? La mioglobina, el músculo. Y el músculo, cuando cortas, ¿han cortado el músculo de un animal? Sí, pues se lo han comido, ¿sí o no? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Azul? ¿Verde? Rojo, pues, ¿cómo no van a saber? Rojo. ¿Y por qué rojo? Porque presenta la mioglobina en su constitución. Y al tener el hierro da un color rojo, igual que el caso de la hemoglobina. Muy bien, aminoácidos que me dijeron que era la unidad estructural de las proteínas. Y ustedes saben que un aminoácido presenta miren esta característica. Un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y una cadena lateral. Por ejemplo, miren a la glicina, por ejemplo, miren a la cisteína, a la lisina, a la tirosina. Todos mantienen esta estructura básica, pero va a cambiar ¿qué? La cadena lateral. Y por ahí el grupo radical, ¿verdad? Pueden ser catiónicos, suiteriónicos y aniónicos. ¿Qué significa? El aminoácido, en el lugar donde esté, puede tornarse positivo, puede tornarse negativo o ambos a la vez, que en este caso el suiterio. En una solución acuosa, los aminoácidos muestran un comportamiento anfótero porque pueden ionizarse. Y además, recuerdan que en la clase de regulación del pH que les dije, los aminoácidos actúan como ¿no? O reguladores o tampones, ¿no? Entonces, evitando el cambio brusco del pH, ¿ya? Por eso también las características de esta molécula. ¿Cuántos aminoácidos hay en la naturaleza? 20. Al día de eso conocen 22. 2 son artificiales, ¿correcto? Pero siempre estamos hablando de lo que es natural, lo que encontramos en la naturaleza. ¿Cuántos hay? 20 aminoácidos. Miren, aquí está la lista de los 20 aminoácidos. ¿Por qué los he marcado de rojo? ¿Quiénes son los que están en rojo? ¿Quiénes son los que están en rojo? Aminoácidos esenciales. ¿Y los que no están? Los no esenciales. ¿Quiénes son los esenciales? ¿Por qué digo aminoácidos esenciales y por qué digo aminoácidos no esenciales? ¿Cuál es la diferencia? A ver. Esenciales para el cuerpo humano. Pero ¿cómo entiendo? Sí, pero todos son esenciales porque necesitamos... Esenciales para los productos del cuerpo humano y no pueden a ver, fuerte. Los esenciales son producidos por el cuerpo. No son producidos por el cuerpo humano. ¿Y los no esenciales? Sí son producidos. ¿Así es? ¿Qué dice?
Son 20 aminoácidos que se combinan para formar la proteína. Algunos son sintetizados por la célula y otros no. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Quiénes son los aminoácidos esenciales? Los que no se producen en nuestro organismo. ¿Cómo los incorporamos? En la alimentación. Porque sin ellos no podríamos formar proteínas y estaríamos en graves problemas. Mientras que el otro grupo, sí lo sintetizamos y no hay mucho problema porque lo podemos hacer. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no se olviden de esto, acuérdense, miren, que leen acá, hidrofóbico, muy hidrofóbico, polar, cargado positivamente, grandes y pequeños. ¿Correcto? ¿A qué debo entender o por qué debo entender esto? ¿A qué se refiere con hidrofobicidad? ¿A qué entiendo por hidrofílico? La relación con él. Cuanto más le gusta el agua es hidrofílico. Y cuanto más rechaza el agua, hidrofóbico. ¿Cómo entiendo que es muy hidrofóbico? Muy hidrofóbico. No le gusta el agua y va a rechazar por completo. Acuérdense de eso para los que ahorita voy a hablar. Enlaces peptídicos. Si en el caso de los carbohidratos fuera su enlace particular, el glucosídico, aquí el enlace particular, ¿cómo es? El enlace peptídico. Para unir un aminoácido con otro aminoácido a través de un enlace peptídico. ¿Correcto? Entonces, miren, va a empezar a formar un dipéptido, después empieza a unir con otro más, con otro más, con otro más, y eso es lo que estamos viendo acá. Es ya lo que nosotros conocemos como proteínas cuando se estructuran de varios aminoácidos. O un polipéptido. Cuando digan péptido, proteína, polipéptido. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vamos, esto es importante. Niveles de la estructura de una proteína. Existen 4 niveles de la estructura de una proteína. El primario, el secundario, el terciario y el cuaternario. Vamos con el primario, chicos. ¿Qué están viendo acá? Primario, ¿cómo lo ven? ¿En un solo plano o no? Lineal. Lineal. ¿Correcto? Como un cabello. Pero no es tanto como un cabello como lo dicen. Vamos a poner como dicen los libros. Como un collar de perlas. ¿Cómo entienden un collar de perlas? Bolita de perla, el hilito, ¿verdad? Otra bolita de perla. El hilito, otra bolita de perla. O como la cuenta en rosario. ¿Han visto el rosario o no? Sí, también. Ya. Cada bolita hace referencia a que es un aminoácido. ¿Y la piquita qué hace referencia? Al enlace. ¿De qué tipo? Muy bien. ¿Ves? Lo mismo. Aminoácido, enlace. Aminoácido, enlace. Aminoácido, enlace. ¿Ya ves? Una cuenta en perlas de forma lineal en un solo plano. ¿Qué pasa con esta proteína? Empieza a estructurarse en ella misma. Este aminoácido interacciona con y con el otro y el otro con el otro, haciendo de que su estructura en un solo plano ya no sea así, sino al interactuar, ¿qué hace? Empieza a formar enlaces del tipo no covalente, como por ejemplo los puentes de hidrógeno. Y cuando forman puentes de hidrógeno, se da la estructura de un alfa hélice, una beta lisada. Y estamos hablando de una estructura del tipo secundaria. Ya dejó de ser lineal, ahora ya empieza a tener una forma espacial, ¿o no? Ya ves, va adquiriendo una forma determinada. No se queda en el secundario, pasa al terciario. ¿Y cómo lo están viendo? ¿Así? Así, pero ha partido de ¿verdad? ¿Y cómo llega al terciario? Aquí vamos a poner un punto importante. ¿Todas las proteínas llegan a terciario? Sí, pero no todas van a pasar al estado cuaternario. ¿Ya?
No todas van a estar al estado cuaternario. Si salen, se están perdiendo algo bastante importante. Tienen que volver de inmediato. El terciario. ¿Quiénes llegan al estado terciario? Y ahí viene la respuesta. Solo las proteínas que tienen una sola cadena. Porque hay proteínas que tienen más de una cadena. Entonces, si yo les digo, solo las proteínas que tienen una sola cadena llegan a su estructura terciaria como máximo, no pueden llegar más, el tercero es lo máximo. Y ahora les pongo la pregunta, ¿qué pasa si una proteína tiene dos cadenas? Como la insulina. ¿Cuál será su estado máximo? Máximo. Máximo. Primario es básico. Ustedes no estarían en la universidad si no hubieran pasado inicial, primaria y secundaria. ¿Verdad? Entiendan, jóvenes. Proteína con una sola cadena, su estado máximo es la estructura terciaria. Pregunta, si la proteína no tiene una sola cadena, tiene dos cadenas, ¿cuál es su estructura máxima? Cuaternario, profesor. Y cuaternario es lo máximo que puede llegar una proteína cuando tiene más de una cadena. ¿Se entendió o no? Muy bien. Ejemplo, la mioglobina es una proteína del tipo terciario. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es lo mismo, la misma pregunta, ahora con un ejemplo. Y ahora les digo, la hemoglobina es una proteína que llega a una estructura cuaternaria. ¿Por qué? Tiene más de dos cadenas. ¿Cuántas cadenas tiene? Tiene más de dos. No. Más de dos. Más de dos. ¿Cuántas diferencias? 1, 2, 3, 4. En el caso de la hemoglobina. Profesor, ¿todas las proteínas que llegan a cuaternaria tienen 4? No. Y he dicho, los que tienen más de 1, ¿correcto? Profesor, y si hablo de la insulina que tiene 2, ¿cuál es su estado máximo? Cuaternaria. Muy bien, así. ¿Ya? Así. Perfecto. Entonces, lo mismo que acabo de hablar en imágenes. Cuenta en rosarios. Lineal. Cuando estas empiezan a interaccionar, ¿qué pasa? ¿Se forman? ¿Se forman? Enlaces. ¿Están anotando o no? Anoten, jóvenes, ¿ah? Luego en el examen, el profesor es malo, nos pone preguntas que nunca ha dicho. Chicos, por mí hasta puedo grabar mi clase y les voy a sacar la imagen. Aquí está, mira, en minuto 5 he dicho esto. Porque ustedes a veces hasta mienten, chicos. Espero que ustedes no lo hagan. ¿Ya? No lo hagan, por favor. Sean sinceros. Lo estoy haciendo acá y les estoy pidiendo 3 hasta 4 veces. Cuando se forman enlaces puente de hidrógeno, alfa, hélice, beta pisada. Las beta pisadas, ¿ustedes han visto el acordeón? Ya, así. Hojas pisadas. Y unidas con un giro beta, los unen para formar una estructura. Porque ya están pasando del primario al secundario. No se quedan en el secundario, pasan hasta el terciario. Y miren, el terciario, para estructurarse espacialmente, porque lo que consigue la proteína no es quedarse como una molécula plana, sino lo que va a buscar es la tridimensionalidad para formar. ¿Se acuerdan que debe ser globular o no? ¿Debe ser fibrosa o no? Y para ser fibrosa no significa que está en su estado primario, sino que han visto que se estructura y otra se une a él. Entonces debe tener una forma. No porque es fibrosa se va a quedar como la primaria. Todas tienen que llegar a su máxima estructura. Y aquí que están apareciendo, mira, enlaces de qué tipo? Enlaces de hidrógeno. Enlaces de fuerzas van desiguales. Y por aquí enlaces iónicos. Aparte de estos tres, aparece un enlace también mucho más fuerte. Es puentes disulfuro del tipo covalente. Este le da esa estabilidad hacia la estructura terciaria. Aparte de todos los enlaces más que se siguen formando. Da una estructura tridimensional, lo que estamos viendo acá. Ejemplo, la mioglobina. ¿Por qué la mioglobina llega a ser una proteína con su estructura terciaria? Porque está formado por una cadena. Profesor, pero veo de diferentes colores. Verás de diferentes colores, pero sigue siendo una sola cadena.
¿correcto? Muy bien. Y ahí viene lo que les decía. ¿Por qué creen que esa proteína tiene una forma globular? ¿Y por qué otra proteína tiene una forma fibrosa? A ver, díganme. A ver, ¿por qué unos es como un globino y los otros son como una fibra? ¿A qué se debe? A los aminoácidos con el que están compuestos. ¿Qué me quieres decir? A los enlaces. Enlaces no necesariamente, porque los enlaces ya están, aunque sí se permite la estructura globular, sí. Pero algo más va a eso. ¿Cuál es? Los aminoácidos con los que están compuestos. ¿Se acuerdan que hace un momento decía, acuérdense de los aminoácidos que tienen muy hidrofóbicos, muy hidrofílicos? Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué se estructura esta molécula a modo de una estructura globular? ¿Qué pasa en el centro de la estructura globular? Estarán los aminoácidos, ¿verdad? ¿De qué tipo? Hidrofóbicos. ¿Y quiénes estarán afuera? Los hidrofílicos. Ahí depende de sus aminoácidos. ¿Ya? Depende de sus aminoácidos. Por eso es que están globulares. ¿Ya? Muy bien, por eso dice, las cadenas laterales hidrófobas están enterradas en el interior, mientras que los grupos hidrofílicos suelen encontrarse en la superficie, aquellos que pueden estar. Por eso es que tienen esa forma, aparte de los enlaces, ¿no? Por supuesto. Muy bien, llegamos a su estado cuaternario. ¿Todas las proteínas llegan a un estado cuaternario, sí o no? No. ¿Quiénes llegan a estado cuaternario? Los que tienen más de una cadena. Ejemplo, la hemoglobina. Ejemplo, la insulina. La hemoglobina, ¿cuántas cadenas tiene? 4. 2 alfa-globinas y 2 beta-globinas. Eso lo ha leído en su artículo, jóvenes. ¿Han leído seminarios o no? Conmigo tiene un grupo. ¿Dónde está? Ahí ya lo estoy viendo. Lo han leído, ¿verdad? ¿Y los que no están conmigo? ¿Está bien o no? Sí. Por supuesto, porque todos tienen que leer. ¿Ya? Y ese artículo de anemia falciforme nos habla de esto. Y ya lo han leído, es que ya no me digan que no. 2 alfa-globinas y 2 beta-globinas. 4. Mientras que la insulina, ¿cuántos son? 2. Una cadena A y una cadena B. Ambos quedan en su estado cuaternario por la estructuración de esas 2 cadenas, de esas 4 cadenas, al formar una estructura llamada hemoglobina o una estructura llamada insulina. Ahí viene otro punto muy importante. Profesor, ¿qué pasa si la insulina, que debe llegar a su estado cuaternario, solo se queda en el terciario? Muy bien, esa es la palabra. No funciona. ¿Tu nombre cuál es? Julio César. Júntense con Julio César. ¿Ya? Cuando la proteína no llega a su estado cuaternario, no funciona. No funciona. ¿Ya? ¿Entendieron todo lo que son los niveles? ¿Qué pasa si la proteína que estaba bien estructurada pierde esa estructura? Se desnaturaliza, esa es la palabra. ¿Qué pasa con una proteína que está desnaturalizada? Respuesta. Pierde su función. Pierde su estructura, muy bien. ¿Solo pierde su estructura? Al perder esa estructura, ¿qué pierde? Su función. Claro, ¿no? Es lógico. Y eso es lo que aquí expresamos. Miren, una proteína normal por procesos de desnaturalización, la proteína pierde su estructura y por ende pierde su función. El ejemplo del huevo. Ustedes han visto un huevo de día para comérselo en la mañana, ¿verdad? El huevo, ¿cómo es cuando tú lo partes? Coloidal, ¿no? Medio líquido. Pero mientras más calor hay, ¿qué pasa? Va haciéndose más sólido, ¿o no? ¿O nunca han frito un huevo? Bueno, ya sería ya alcohol, ¿no? Ya. Entonces, cuando se calienta, ¿qué pasa? Miren, la proteína nativa, que es la albúmina,
en esa estructura se está desnaturalizando, se pierde o se cortan los enlaces no covalentes, porque esos son rápidos, y después el disulfuro, que es el más fuerte. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo mucho calor, ¿o no? Casi hasta más de 100 grados centígrados en el sartén, ¿sí o no? O pones tu mano ahí. No, porque te vas a quemar, estás sobre los 100 grados centígrados. ¿Y qué pasa con esas enlaces covalentes? También se rompen. Y esas fuentes disulfuro que había se rompen, y a la hora de romperse, cuando empieza a desnaturalizarse, empiezan a tener interacciones con otros. ¿Y qué es lo que va pasando? Ya esa unión que debe estar aquí, ya no está aquí, está aquí. ¿Qué pasó? Entonces la proteína, ya al desnaturalizarse, pierde su función. ¿Yo puedo volver a esta estructura a la hora que se enfría? No. Ya perdió su estructura, por ende su función. Lo mismo pasa en nuestro organismo. Cuando nosotros aumentamos la temperatura de nuestro cuerpo, ¿qué pasará? Ah, pues si nos dará fiebre, ¿alguna vez les haga fiebre o no? Sí. Ya, ¿y qué hace nuestro organismo? Trata de bajar la temperatura. ¿Con qué objetivo? De evitar la desnaturalización de las proteínas. Pero a eso nos ayudan otras, que son las enzimas. Perdón, las proteínas. ¿De qué tipo? Chaperones. Ahorita vamos a hablar de las chaperones. ¿Ya? Otro ejemplo, profesor, no lo he entendido ya muy bien. ¿Tú eres crespa? Sí. ¿Y qué quieres ser por momentos? Lacia. Tu compañera es lacia. ¿Qué quieres ser por momentos? Crespa. ¿Qué hay en el cabello? Proteínas. Miren, cuando tú te planchas el cabello, tú utilizas sustancias químicas. Ya estás haciendo efecto sobre la proteína. Sobre ello aumentas el calor, efecto, mira bien, calor, ácidos, bases, compuestos orgánicos, iones, vegetación, hace que tu cabello se haga liso de lo que era crespa. ¿Por qué? Porque las proteínas se han desnaturalizado y han adquirido una conformación. Mientras los que quieren ser crespos, de la misma forma, utilizan sustancias químicas más el calor para permitir que desnaturalicen y empiecen a tener una estructura diferente a la cual estaba constituido el cabello. Eso también está relacionado con el Alzheimer. Ya, también se ha visto. La desnaturalización de la proteína va a permitir de que unas proteínas que sintetizan el sistema nervioso, las neuronas, hagan que una proteína, en vez de tener una conformación, tenga la otra y se una una a otra formando una placa. Una placa sobre la neurona, ¿qué va a pasar? La neurona debe tener contacto con la otra neurona. ¿Pero qué pasa si hay una placa? No va a haber contacto sináptico. Y si no hay sinapsis, no hay transmisión de impulsos. Si no hay transmisión de impulsos, empiezan a morirse algunas células y se pierde la memoria. También se ha visto que es parte. No estoy diciendo que es la causa principal, no. El Alzheimer es multifactorial y se sigue estudiando, no hay un origen definido. Esto ya les expliqué. Ahora sí, la criopatía, ¿se acuerdan o no? ¿Verdad? ¿Qué era la criopatía? Una enfermedad causada por una proteína llamada criopatía. ¿Es el criopatía normal o alterado? Alterado. ¿Y cómo entiendo la alteración? Tenía por la alimentación. Ya, esas hojas beta frisadas y alfa hélices, ¿en dónde lo acabo de hablar? ¿Dónde acabo de hablarlo? En la forma, ¿no? ¿Ves? ¿Qué estamos hablando? De las estructuras. ¿Qué les he dicho del frío? Cambia su estructura, profesor. ¿Por qué da a un paciente una priompatía? Porque en sus células del sistema nervioso presentan unos priones del tipo Scrappy, es decir, unos priones que tienen una estructura diferente a los dos. Ahí está la respuesta. Más no. ¿Cómo se contagia? Por contacto. Le choca y lo transforma, ¿no? Encantado. ¿Usted ha encantado? Te toca y ya. Lo mismo hace dentro de nosotros estos priones. Por ahí su compañero me hablaba, está considerado dentro del grupo, por ejemplo, las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el gurú, el que hemos hablado, mira, enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, familiar, el insomnio familiar fatal, el signo de Yesma, ¿ves? Pero todos ellos, ¿qué tienen? Mira, los síntomas: demencia, alteraciones, mutismo, ataxia, disfunción, crisis epiléptica. Todos, ¿por qué tienen estos síntomas?
Porque ¿quién es el que se ve afectado? El sistema nervioso. Y todo está relacionado con eso. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo lo puedo detectar? Es bien difícil. Nosotros como futuros médicos también podemos ser causantes de un proceso de infección de un prión involuntariamente. Por ejemplo, cuando haces un trasplante de un órgano de un paciente que estaba contagiado con un prión y le pasas a otro, ¿qué pasará? Ya has transmitido la enfermedad. Ya les dije, normalmente los síntomas aparecen en 5, 10, 15, 20 años. El paciente es asintomático, pero ya cuando has hecho la transfusión de córnea, ¿no? Has hecho el trasplante de hígado, entonces ¿qué pasa? Ya se le ha transmitido la enfermedad. Hace un momento hablaba de chaperonas moleculares y ahorita hablamos de chaperonas. ¿A qué hace referencia el término de chaperonas? A ver, chicos, rápido. Chaperonas. ¿Han escuchado alguna vez o no? Chaperonas, el chaperón, literatura. ¿Se acuerdan o no? Las limeñas, las tapadas limeñas en la historia de Lima colonial salían con sus chaperones. ¿Verdad? ¿Con qué objetivo? Sus acompañantes. ¿No? ¿Para qué? Para que cuiden a su hermana, pues, porque el papá no dejaba salir a la mujer si es que no estaba con alguien acompañado, y más si es que iba a salir con su pretendiente. ¿Para qué? Para poder ver y observar todo lo que se hacía. ¿Qué hacía el chaperón? Cuando llegaba a casa, le contaba todo lo que había hecho su hermano al papá. ¿Qué hacen los chaperones dentro de nuestras células? ¿Van a acompañar a quién? ¿A quién? A la proteína naciente. Miren cómo se está formando una proteína. Este es un ribosoma, este es el ARN. Está saliendo la proteína. Y mira, la proteína se empieza a unir ¿con quién? Con la chaperona, de estos acompañantes. ¿Con qué objetivo, jóvenes? Cuidar a la proteína para que ésta adquiera su conformación correcta. Porque ¿qué pasa si no llega a una conformación correcta? No funciona. Muy bien. Entonces lo acompaña. ¿Por qué? Porque mientras van haciendo la proteína, ustedes saben que los aminoácidos pueden interactuar entre ellos, ¿verdad? Y pueden empezar a plegarse, y eso es lo que no se quiere. Entonces las chaperonas lo acompañan. Una vez que ya se ha sintetizado completamente, se retiran. ¿Para qué? Para que la proteína haga su conformación secundaria, terciaria y si fuera cuaternaria. ¿Está bien? Anda funcionando, porque está bien. ¿Qué pasa si no está bien plegado? Lo soltaron y se plegó mal. Estos van directamente a otra chaperona, llamada la chaperonina. La chaperonina es otra chaperona que hace la vez de querer plegar y hacer el plegamiento de esta proteína mal plegada. La llama, la recibe, transforma y la libera en su estado normal. Pero ¿qué pasa? Esta proteína no se puede plegar bien, se mantiene así. ¿Qué hace la chaperonina? La libera. ¿Para qué? Para que llegue ¿quién? El complejo enzimático de ubiquitinación. Y este va a llegar a la proteína mal plegada y ¿qué le va a poner? Ubiquitina. Y empieza a colocarle ubiquitinas. En otras palabras, la empieza a marcar. Una marca de muerte. ¿Por qué? Porque la proteína se va directamente ¿a dónde? Al proteasoma, y es en el proteasoma donde se va a destruir, degradar esta proteína. ¿Por qué? Porque esta proteína no ha sido bien plegada. ¿Qué pasa con las proteínas mal plegadas entonces? Finalmente llegan a una etapa de destrucción. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué creen que las proteínas mal plegadas deben ser destruidas, deben ser degradadas, digeridas? ¿Por qué? ¿Por qué? No están funcionando ya, pero si no están funcionando pueden estar ahí, pues no hay problema. ¿Ah? ¿Para? Muy bien. Uno de los puntos es que con la destrucción puedo reutilizarlos. Muy bien. ¿Otro? Podría generar tumores, o sea, crear estructuras. Tumores, vamos a hablar más adelante. No necesariamente.
Pero yo te voy entendiendo, o sea, como que se da mucha acumulación de esto. Ya, ahí sí. ¿Dónde? En la célula. La presencia de esas proteínas consumiría la energía que no se utilizaría. Ya, sí, ya han utilizado, sí, perfecto, pero ya están sintetizadas. Sí, se ha utilizado, ¿sí? Bueno, por ahí sí ya utilizamos, ¿cierto? Pero lo que hace la célula es utilizar para poder formar una buena proteína y ya la utilizó, ¿verdad? Pero ya lo utilizó, ya está ahí, ya. ¿Qué hacemos? Está mal pegada. Uno, sí, lo voy a destruir para poder reciclar y reutilizar para formar otra proteína. Pero ahí viene lo importante. ¿Qué pasa si estas proteínas mal pegadas están en el entorno celular? Obstaculizan el tráfico de las vesículas, hacen que no se muevan porque la célula está en constante movimiento. A ustedes no les han dicho que las células, dentro de ellas hay mucho tráfico, las vesículas van pasando de un lado para el otro, el aparato de Golgi va comunicando al lisosoma y así. ¿Qué pasa si hay mucha proteína dentro? Obstaculizando ese proceso, no se da el mecanismo y finalmente la célula va a llegar a su muerte. Otro problema relacionado con el Alzheimer. ¿Qué pasa con las proteínas Tau en los pacientes con Alzheimer? Son proteínas que se han plegado mal y que se empiezan a formar dentro de la célula, es decir, dentro de la neurona. Y estas fibras empiezan a agruparse entre ellas y obstaculizan el normal funcionamiento de la neurona. En un determinado momento esa neurona va a llegar a morir. Y es así como se desencadenan los problemas sintomáticos de quién? De un paciente con Alzheimer. ¿Es importante o no? Muy bien. Aquí viene lo del tema del artículo, que ustedes ya me lo dicen. ¿Qué pasó? La drepanocytosis o anemia falciforme se produce por, miren, la hemoglobina que se encuentra dentro de los eritrocitos es una proteína de tipo globular, de 4 cadenas unidas, 2 alfa-globinas, 2 beta-globinas. ¿Pero qué pasa con las alfa-globinas? En la constitución de la alfa-globina lo hacen a través de la información que se encuentra ¿dónde? En el ADN. ¿Qué pasa si esa secuencia de ADN sufre un cambio? ¿Cómo se llama ese cambio en la secuencia del ADN? Mutación. Se produce una mutación. Entonces, al producirse una mutación, la hemoglobina, en este caso una de las cadenas que es la beta-globina, sufre ese cambio. ¿Qué cambio se ha dado? Mira, al cambiar una base nitrogenada, cambia la lectura, ¿verdad? Lo que en el código genético debe haber colocado un aminoácido de ácido glutámico, ahora ya como ha cambiado una base, ya no es para ácido glutámico. ¿Para qué es? Para valina. Y en vez de poner ácido glutámico, pone una valina. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa en esa molécula, en esa cadena que ya tiene valina? ¿Será la misma o no? ¿Por qué no? Cambia su estructura. ¿Debido a qué? Ahí viene la pregunta. ¿Debido a qué? Lo normal es la hemoglobina A, pero ahora se ha constituido como hemoglobina S anormal por este cambio. Explíquenme, ¿por qué cuando tiene hemoglobina A son discos bicóncavos y por qué cuando tiene hemoglobina S son óseos o como media luna? ¿Por qué? Rápido. Hemólisis es la ruptura de los glóbulos. ¿Se estructura de quién? ¿De las bases nitrogenadas? De las bases nitrogenadas. Acá no estamos hablando de las bases nitrogenadas. Ah, ya hemos dicho que claro, hay una mutación en la base. Ya sabemos, ya se ha formado la proteína. Rápido. Ya, pero ¿por qué? Sí, cambia su estructura, lo están viendo, pero ¿por qué? Ya cambió el ácido glutámico por la valina, ya. Pero ¿cuál es el fundamento de ese cambio? ¿Cómo entiendo ese cambio? A ver, el ácido glutámico. A ver, vayan a la diapositiva. Busquen ácido glutámico en las 20 aminoácidos. Rápido. Rápido. Díganme, ¿qué dice el costado? ¿Qué es? ¿Qué dice el costado del ácido glutámico? En la tabla que les he puesto.
Aminoácidos. Acá. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice al costado de ácido glutámico? Ya. Cargado negativo, ¿y qué más? Grande. Ahora vamos con la valina. ¿Qué dice? Ya. Hidrofóbico. Y este es hidrofílico. Si este era hidrofílico, ¿en qué parte de la estructura iba a estar? ¿En qué parte de la estructura iba a estar? Ah, no, ahora ya no es ácido glutámico, ahora es valina. ¿Y qué pasa con la valina? Hidrofóbico. ¿Dónde debe estar? En la proteína. La estructura de la proteína se mantiene. ¿La hemoglobina será la misma? No. Al diferir en esa estructura, hace que esta hemoglobina tenga la capacidad de que otra hemoglobina venga y se una. Y la otra se una. ¿Se acuerdan de la polimerización? La polimerización hace de que se formen fibras dentro, haciendo una estructura del tipo os o media luna. Así es como deben haber hecho el seminario. ¿Qué tal van en seminarios? ¿Cómo van? ¿En qué tema están? Grupos sanguíneos. ¿Ya hicieron? Hoy día. Pero ya vamos en la tercera. ¿Esa es la tercera? ¿Ya hemos hecho de hierro? A ver, si la primera era introducción, la segunda. Metabolismo de hierro. Metabolismo de hierro. Sí, Ahora sí. están en el grupo, en eso, justo aquí. Muy bien, ya. Hoy día va a tocar el de grupo sanguíneo. Y hoy día del grupo sanguíneo, o sea, ¿eso ya hicieron? Sí, no, ya hemos Ya hemos hecho. A ver, ni saben. Ya hemos hecho. Sí, hemos ¿Ya hecho. hicieron? Sí. Ya, muy bien. Entonces ya han hecho, ya les han explicado así. No nos han explicado como tal, pero sí nos corrigió varias cosas que no sabemos. Ya, ese es el fundamento, jóvenes. Este es el fundamento. ¿Ya? Ahora sí, ¿entienden por qué? ¿Ahora sí? Ahora, ¿ven? Eso es lo que yo pido, chicos. Ya saben, conmigo, díganme por qué. ¿Por qué? ¿Ya? Yo les voy a decir, a ver, sí, está bonito, mira, disco bicóncavo, mira acá, media luna. ¿Por qué? El fundamento está aquí y en la explicación, pero es ya, eso es lo que ustedes deben saber. Muy bien, vamos. Ya, y antes de eso, ya, ahora sí, ya entendí, profesor, que eso se estructura como polímeros dentro, ya perfecto. Miren la diferencia. ¿Aquí obstruye los vasos sanguíneos? Aquí, ya ves la diferencia. Porque los glóbulos rojos deben ser células muy moldeables, flexibles. Pero cuando están estructurados de una hemoglobina del tipo S, estas son muy rígidas. ¿Y qué pasa cuando son rígidas? Quieren pasar por los vasos sanguíneos y no van a poder. Y por ahí, como son rígidas, se lisan rápidamente. ¿Correcto? Y además, aparte de lisarse, obstruyen los vasos. ¿Es protector contra alguna enfermedad? ¿El tener esto nos protege contra una enfermedad? ¿Sí o no? No han leído el artículo. Bueno. ¿Cómo? Pues sí, es protector para la maldad. O sea, profesor, si los pacientes que tienen anemia falciforme están protegidos contra la malaria, sí, es algo que podemos entender al contexto de cómo varía la hemoglobina y cómo la malaria utiliza ello para su proceso. Al ser deficiente, pues no te va a dar malaria si tú tienes una anemia. Muy bien, vamos con los ácidos nucleicos, rápido. Ácidos nucleicos, ADN y ARN, los dos grupos. Repaso, diferencia entre ADN y ARN. El ADN doble cadena, el ARN una sola cadena. ¿De qué está constituido? De base nitrogenada, de un grupo pentosa y una pentosa y un grupo fosfato. ¿Cómo se llama esto? Núcleo. Profesor, la unidad básica de los ácidos nucleicos son los núcleos. ¿Qué varía en un nucleótido? La base nitrogenada.
pueden ser púricas o pueden ser pirimídicas. Las púricas, adenina y guanina, las pirimídicas, timina, citosina y uracil. ¿Qué varía entre ARN y ADN? Aparte de una base, podríamos decir una base, ¿cuál es? La timina por el uracil. ¿Qué más varía? El azúcar, que acabamos de hablar. Uno es la desoxirribosa y el otro la ribosa. Aparte de la timina y el uracil. Profesor, si en las anteriores había enlaces, ¿aquí también lo hay? Sí. ¿Cuál es el enlace? Fosfodiéster. Para unir un nucleótido con otro núcleo. Este es el ADN. Estructura bicatenaria, va junta. ¿Por qué va junta? Porque ya habíamos visto una clase que entre ellas formaban ¿qué? Puentes de hidrógeno. Citosina con guanina, adenina con timina. Citosina con guanina, adenina con timina. Por enlaces puente de hidrógeno. Esta es una cadena y esta es la otra cadena. Entonces es bicatenaria. Y digo antiparalelo. ¿Qué significa antiparalelo? Si uno va de un lado al otro, el otro al inverso. Su complementario. Si aquí ven 5', aquí ¿qué será? 3'. Y si acá es 3', aquí ¿qué será? 5'. Y aquí ¿qué será? 3'. Antiparalelo. Dextrófilo. Y un punto importante. Poseen una carga negativa. Cuando ustedes le digan ¿qué carga presenta el ADN? Negativa. ¿Debido a quién? ¿Por qué es negativa? ¿Porque el profesor lo ha dicho? Sí, lo he dicho porque tiene un sustento. Porque presentan los grupos fosfato que le dan una carga negativa al ADN. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? El ARN. ¿Cuántos tipos de ARN les han dicho que existen? ¿Cuáles son? Mensajero, ribosómico, de transferencia. Pero hay uno más, chicos, el de interferencia. Ya, son 4, no son 3, son 4. Los 3 fundamentales para el proceso de la transcripción y la traducción, es decir, para a partir del ADN formar una proteína. Eso sí. Y el de interferencia, profesor, ¿por qué está afuera? Así puede silenciar algunos genes. En sí, la expresión de los genes. ¿Ya? Silenciar. Cuando a ti te silencio, te pongo mute, ¿qué significa? No vas a hablar, ¿verdad? La célula, ¿cómo se expresa? Mediante la emisión de la información. ¿Dónde está la información? De una célula. ¿Dónde está la información? En el ADN. Y el ADN emite una información, como si estuviera hablando, por el proceso de transcripción y traducción. ¿Correcto? ¿Qué pasa si yo te digo silenciamiento de genes? Que no se va a traducir ni transcribir. Entonces, lo he silenciado. No se va a formar una proteína. ¿Ya? Muy bien tu pregunta. Profesor, otro punto. ¿El ATP es un nucleótido? ¿Sí o no? Adenosin trifosfato. ¿Es un nucleótido? Sí, sí es un nucleótido. Igual que el monofosfato de adenosin cíclico. ¿Han escuchado del NAT y del FAT en mitocondrias? También que son nucleótidos de importancia biológica. Pero ahí pongo un punto. Solo el ADN y el ARN son ácidos nucleicos. Solo esos dos, porque son grandes polímeros. Pero el ATP es un polímero, no, solo es un nucleótido, una unidad. Por eso es que no está considerado dentro del grupo de los ácidos nucleicos. Ya, esa es la diferencia. Vamos con los lípidos de dos grupos, los ácidos grasos y los isofrenos. Dentro de los lípidos simples, complejos, y dentro de los isofrenos, todos estos. Muy bien, cuando hablamos de los lípidos, la característica particular de un lípido, díganme. No son solubles en agua. ¿Pero serán solubles en algo? Sí, en compuestos orgánicos, como el benceno, el silor, ¿no? ¿Están constituidos de qué?
de ácidos grasos. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen ácidos grasos, hace referencia a un lípido. Existen dos grupos dentro de los ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Mira, los saturados y los insaturados. ¿Por qué veo que es un ácido graso saturado? No hay doble enlace en ninguna de estas. Y aquí, sí. Ahora, acuérdense, el ácido graso siempre tiene un grupo carboxilo. Este es el grupo polar. Mientras que esta colita que van a ver es apolar. Por ende, si es polar, es hidrofílico. ¿Y este qué será? Hidrofóbico. Por eso es que cuando vemos los lípidos de la membrana, vemos que la cabecita es polar y la colita apolar. Es decir, la cabeza es hidrofílica y las colas hidrofóbicas. Vamos con los primeros, lípidos simples. Existen dos grupos, gliceroles y los séridos. Los gliceroles, por ejemplo, ¿ustedes han utilizado el jabón o no? ¿Qué es? Está constituido por una estructura de glicéridos, de 3 triglicéridos. El jabón o el sebo animal está constituido. ¿Correcto? El otro grupo, los séridos, ¿de qué vienen? ¿Qué están viendo por acá? La cera. Y la cera lo produce una abejita, ¿verdad? En el panal, ¿no? Lo utiliza. Pero en el caso de nosotros, no es que se constituye como una cera como tal, como lo vemos en los panales de las abejas, sino que nosotros también tenemos unos séridos particulares que lo encontramos ¿en dónde? En los vasos sanguíneos, ya constituyendo nuestra estructura. Vamos con los lípidos complejos, y esto es lo que nos interesa porque ahorita entramos a tema de membrana celular. Y dentro de la membrana celular vamos a encontrar este tipo de lípidos: los fosfolípidos o glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Miren, dos ácidos grasos, un glicerol, un grupo fosfato y una cabeza polar. Y esa cabeza polar varía. Puede ser la colina, puede ser la serina, etanolamina, inositol. Y de acuerdo a eso, se va a constituir su nombre. Si es la colina, fosfatidilcolina. Mientras que en el caso de los esfingolípidos, ya no se constituyen como tal, mira, dos ácidos grasos, sino aquí que aparece la esfingosina, ahora sí, más un ácido graso, forma una ceramida. ¿Y esta ceramida se une a quién? A un monosacárido. Esta ceramida se une a quién? A una fosfolípido. Cuando se une a un monosacárido, por ejemplo, va a constituirse en los ejemplos de los cerebrósidos y los gangliósidos. Y si se une a una fosfocolina, a una esfingomielina. Profesor, ¿y eso en dónde lo encontramos? A ver, escuchen. Esfingomielina. ¿Han escuchado de la vaina de mielina? ¿En dónde? En la neurona, ¿no? Permite el impulso nervioso más rápido. Entonces, ¿qué es? Un lípido complejo que se encuentra en la membrana de las células. ¿Han escuchado de los cerebrósidos y los gangliósidos? ¿De qué viene? Cerebrósidos, el sistema nervioso. Ustedes han escuchado la propaganda, Infagrow tiene cerebrósidos y gangliósidos para que su niño desarrolle bien su sistema nervioso. ¿No? ¿De qué estamos hablando? Lípidos de la membrana que permiten el normal desarrollo del sistema nervioso. El otro grupo son los lípidos insaponificables, los eicosanoides, y en el grupo de los esteroides. Los eicosanoides, prostaglandina, tromboxano y leucotrieno. ¿De qué deriva esta palabra? Prostaglandina. ¿Dónde creen que lo han encontrado? En la próstata. Es que al principio se creía que su efecto era a nivel prostático, y sí lo es. Solo era fundamental para los varones, no, también es para las mujeres. Y esto pertenece al grupo de los lípidos. Tiene una vía simple, pero mira, algo característico. Actúan como reguladores. La prostaglandina permite el proceso de vasodilatación. ¿Qué significa vasodilatación? ¿Qué son vasos? Vasos sanguíneos. Dilatación, vasoconstricción,
En este caso, amplía, porque es una estructura muscular. Ya más adelante también están involucrados no solamente esto, sino el óxido nítrico también. ¿Ya? La vasodilatación, relajación muscular. En el caso de los varones, el semen tiene que ser expulsado, ¿verdad? Pero el espermatozoide va en un líquido. Ese líquido también lo aporta, en ese líquido también aporta la próstata. ¿Con qué objetivo el semen presenta también prostaglandinas? No dice vasodilataciones, no dice relajación del músculo liso. Primero, para la expulsión del semen necesitamos la contracción. Y segundo, cuando llega al tracto genital femenino, ¿qué pasa? El espermatozoide debe viajar del cuello uterino hasta las trompas de falopio. Entonces, ¿qué debe hacer? Permitir el paso de estos, haciendo que los músculos de la mujer también puedan interactuar en ese proceso. Ahora, en la mujer, ¿dónde? Por ejemplo, cuando tiene su menstruación, ahí es donde participa la vaso. ¿Por qué? Porque el endometrio tiene que ser liberado, ¿verdad? Entonces hace la vasodilatación, pero también está haciendo la relajación de los músculos. Cuando la mujer está en proceso de parto, también. ¿Ya? El tromboxano, por ejemplo, en los trombocitos. El leucotrieno, por ejemplo, en los leucocitos. Por ejemplo, aquí en el tromboxano, coagulación de la sangre en heridas, claro. Trombocitos, ¿no? Entonces, ayuda a ese proceso de coagulación. Y en el caso del leucotrieno, por ejemplo, en las alergias. Ya se supone que debíamos entrar a primavera. Y en la primavera, la floración produce alergia. Y los que tienen alergia, como siempre, un picazón en la nariz, se falta el aire, como que empieza, ¿no? Entonces, ¿quién actúa en ese momento? Los leucotrienos, como vasodilatadores, como vasoespasmódicos, para que los pulmones se abran un poco más de los que ya estábamos. Los terpenos, como el retinal, la vitamina E, ¿a qué se refiere? Vitaminas, ¿no? Vitaminas. También dentro del grupo de esto. La vitamina A, la K, la E, los carotenoides, los betacarotenos. Mucho en la zanahoria, ¿verdad? ¿O no? ¿Ya importantes en nuestra retina, por ejemplo? Sí. Y el otro grupo, los insaponificables, el colesterol, los ácidos biliares, las hormonas esteroideas, los mineralocorticoides y las lipoproteínas. Dentro de ese grupo, por ejemplo, lo más resaltante, ¿quién es? El colesterol. Ahorita vamos a hablar del colesterol a nivel de la membrana. ¿Los ácidos biliares son importantes de que existan estos lípidos o no? El cólico, el taurocólico. ¿Para qué? Para emulsificar las grasas que consumimos en la dieta, ¿no? Entonces permiten ese proceso. Ni qué decir las hormonas, que lo vamos a ver en la clase de desarrollo embrional. ¿Ya? Lo vamos a ver en desarrollo. Muy bien, hasta ahí la clase número 3. Y pasamos a la clase número 4. A continuación, porque mira, estamos terminando con lípidos. ¿Y qué creen que vamos a hablar aquí? La estructura de la membrana celular. ¿De qué está estructurada la membrana celular? De lípidos. Previo a eso vamos a hablar de una enfermedad llamada la esclerosis hereditaria. Así de simple y resumido. ¿Qué es la esclerosis hereditaria? Es un trastorno hemolítico congénito. Ya su palabra lo dice también, ¿no? Hereditario. Esferocitosis, ¿de qué viene? De que el eritrocito, que tenía una estructura de un disco bicóncavo, ¿qué pasa? Pierde su estructura y se forma en un esferocito. Por eso viene el nombre de esferocitosis. Y cuando yo digo hereditaria, ¿de qué viene? ¿De que ha sido heredado? ¿De quién? De sus padres. Pues ¿de quién más? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros heredamos la carga genética. Y si en esa carga genética hay un daño, una mutación, y eso es transmitido a los hijos, ¿qué pasa con los hijos? Lo pueden expresar. Lo pueden, porque puede ser, y ahí vienen las palabras ya relacionadas a la herencia genética. Puede ser dominante o puede ser recesivo. ¿Correcto? Puede ser dominante o puede ser recesivo.
Entonces, en este caso sí es hereditario. ¿Y qué es la palabra congénito? Congénito, nacido así. Es algo congénito, viene con ese efecto. ¿Ya? Deficiencia de una proteína. Profesor, pero nos está hablando de la membrana. ¿Por qué nos habla de proteína? Acuérdense, chicos, les han mencionado que la membrana está constituida por lípidos. ¿Ves? Lípidos. No solo lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Ya? Ahora saben que las membranas están constituidas de lípidos, proteínas y carbohidratos. Mira, esta es la estructura de un eritrocito, pero ¿qué ven acá? Un conjunto de proteínas hacia la membrana, hacia el espacio interno, y hacia el espacio externo, el glucocáliz. Pero miren, la espectrina, la banda 4,2, la anquilina son proteínas que están dentro. ¿Qué creen que están haciendo estas proteínas? ¿Cómo lo ven? ¿Estructurando a quién? A la membrana. Ejemplo, profesor, no entiendo esto. Ya, muy bien, estamos en un salón, ¿verdad? Para que estemos en este salón, en este espacio, en esta infraestructura, ¿cómo creen que lo han construido esto? Primero, ¿qué ven ahí? Miren en el techo. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Columnas. ¿Qué son estos? Vigas. ¿Qué hay dentro de esto? Hay cemento. Pero dentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo a la hora de construir este edificio solo hubiera puesto cemento y ladrillos y no hubiera puesto fierros ahí? Un movimiento, se cae todo. ¿Qué pasa si la membrana solo está como membrana y no tiene las estructuras que dan soporte? ¿Colapsa o no? Sí. Entonces, estas proteínas dan ese soporte estructural. Si la forma normal de una proteína, de un eritrocito que tenía estas proteínas era de esta forma, ¿qué pasa con estos pacientes? Al perder estas proteínas, quiten imaginariamente, quiten. ¿Qué pasa? ¿Quién se ve afectado? Su membrana. ¿Qué está pasando? Deja de ser un disco bicóncavo para constituirse como un esferocito, como una pelotita. Lo que debe ser un disco, así que ustedes han agarrado una pelota desinflada, ¿verdad? Sí. Y lo han aplastado. Dos con cavidad. Listo. Así debe ser el eritrocito. Pero ahora no, agarra tu inflador y ¿cómo es? La constitución de un esferocito como parte de nuestro sistema, nuestras células en nuestro sistema circulatorio no está, debido a que, mira, es inflexible y poco deformado. Cuando se forma un esferocito es inflexible y poco deformable, pero cuando está en su constitución normal, ¿cómo es? ¿Cómo es? Lo contrario, profesor, flexible y muy deformado. ¿Por qué? Porque los eritrocitos van a tener que pasar por los vasos capilares. ¿Y van a pasar por dónde? Por el vaso, que es un filtro que selecciona. Tú estás bien, tú estás mal. Tú te mueres, tú sigues. ¿Qué pasa si en el vaso capilar tiene que pasar el eritrocito? Por este orificio. Tiene que deformarse y pasa. Pero ¿qué pasa si es una bolita? No puede. Y entonces el vaso dice, macrófagos tenga, y se la van a tener que interiorizar y destruir. Ahora que destruyen a los eritrocitos, ¿qué están destruyendo? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Hemoglobina, pues pobres. ¿Qué pasa con el paciente con esteroidosis hereditaria? Al perder la hemoglobina, al perder sus eritrocitos. Deficiencia de hierro. Ya. ¿Cómo se considera cuando hay esa pérdida así? Anemia. Una causa de anemia es la que vimos en la clase de elementos, la ferropenia.
Otra, la que acabo de ver. ¿Cuál era? Falciforme. Y la otra, hay diferentes tipos de anemia producidos por diferentes partes de la célula. En este caso está implicado ¿quién? Una proteína que estaba en relación con ¿quién? Con la membrana. Por eso es que también la membrana va a depender de las estructuras internas de la célula. Muy bien, ahora sí, nos vamos a entrar al tema de membranas celulares. Membranas celulares, ¿cómo entendemos el tema de membranas celulares? Hace un momento les decía, las membranas celulares están constituidas por lípidos, proteínas y carbohidratos en su constitución, en general, ¿no? Y principalmente la membrana plasmática. Chicos, hay dos tipos de membrana. La membrana plasmática, la que recubre a la célula, o también llamada membrana celular, y las que están dentro de la célula. ¿Quiénes serán? El sistema de endomembranas. En otras palabras, la membrana del retículo plasmático, la membrana del aparato de Golgi, la membrana de los ribosomas. ¿Tiene membrana o no? No, pues los ribosomas no tienen membrana. ¿Ya? De las mitocondrias, que tienen un origen diferente, ¿verdad? De las vesículas. ¿De qué más? Lisosomas. Muy bien. ¿Ves? Ahora, olvidemos de la parte interna, nos vamos a la parte externa, es decir, la membrana plasmática, profesor, la membrana celular, profesor, acaba de decir. Esa membrana externa es una membrana que delimita el espacio donde está. Separa la parte externa de la parte interna. Delimita, separa. Entonces, mira, rodea la célula. Es una envoltura. ¿Cómo lo vemos a través del microscopio? En una capa trilaminar. ¿Ya? Es así como lo observaron a través de un microscopio electrónico. Ustedes no lo han podido ver porque ustedes utilizan un microscopio. ¿De qué tipo? Óptico. ¿No? ¿Ya? Y el óptico, ¿cuánto de aumento hace? ¿Cuánto puede aumentar la imagen ese microscopio que hemos utilizado? 1000. ¿1000 o 100? Sí, porque el objetivo es de 100, pero se multiplica por 10. Muy bien. Así, profesor, 1000 veces la imagen. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, tiene un lente que es el objetivo y el otro el ocular. El objetivo es el ocular y el otro completo es de 1000 veces. Lo máximo. ¿Y qué utilizan? El aceite de inmersión. ¿Correcto? Pero esto no lo van a poder ver. ¿Lo han visto a la célula teñida con azul de metileno? Sí. ¿Sí? ¿Ya han hecho? Sí. Sí, eso es lo que tenemos. Con Lugol han hecho ya para este, ya perfecto. Ya, entonces, pero ven como una nube, ¿verdad? Entonces esa nube hace referencia a la membrana de la célula. ¿Ya? Esto no lo van a poder ver con el objetivo, que son microscopios mucho más, con mayor resolución. ¿Cuál es su función de esta membrana? Compartimentalización. ¿Qué significa compartimentalización? Formar compartimentos. ¿Y forma o no? El aparato de Golgi. ¿Sí o no? Separa el espacio interno del espacio externo, ¿verdad? Las vesículas también, ¿no? Los lisosomas, ¿no? Los peroxisomas. Provisión de barrera con permeabilidad selectiva. Una característica de la membrana, estoy seguro que ustedes lo habían dicho. ¿Ah? Semipermeabilidad, ya lo saben. Protección de la célula frente a posibles agresiones externas. Muy claro, lógico. Si es la que rodea, todo lo que viene de fuera va a tener que pasar por ahí, ¿no? Muy bien. Mantiene la presión osmótica. Agua, osmosis. ¿Se acuerdan o no? Claro. ¿Y la célula está rodeada de agua o no? ¿Dentro agua o no? Osmótica. Reconoce y traduce las señales. Vamos a hacer una clase entera. Por ejemplo, la célula para que diga glucosa entra, ¿qué necesita? La insulina. ¿Y la insulina qué es? Una señal. Si la célula no ha recibido la señal de la insulina, no va a dejar entrar glucosa. ¿Ves? ¿Y quién va a llegar? O perdón, ¿a qué estructura va a llegar esa insulina? Primero. Ya, puede ser el glucocálix, pero está dentro del entorno de la membrana celular, que es la parte más externa, ¿verdad? Pero bueno, va a hacer interacción con una proteína que se actúa como un receptor de membrana, el receptor de la insulina. ¿En dónde se ubica? En la membrana, ¿ves? Reconoce y traduce la célula. Permite la interacción entre célula y con la matriz extracelular. ¿Y qué decía acá?
andamiaje para actividades bioquímicas. ¿Qué significa actividades bioquímicas? Y dentro de la membrana existen proteínas que pueden pasar moléculas, ya ves, los carriers o transportadores, ¿no? Por ejemplo, los canales iónicos que pasan iones, ¿verdad? ¿Ya ves? ¿Todo lo hace? Sí. Vamos con la historia de la membrana. ¿Cómo así se descubre? Vamos en el año 1855. Lo primero que se les ocurrió era que la célula tenía una estructura sólida sobre lo que nosotros conocíamos, o conocemos en este caso, como hialoplasma. ¿Qué es el hialoplasma? ¿Qué es el hialoplasma? También llamado matriz citoplasmática. No es lo mismo que el citoplasma. Silencio. El citoplasma es todo el contexto. Matriz citoplasmática, organelos e incluido el núcleo y el citoesqueleto. Eso es citoplasma, todo lo que está dentro. Pero cuando yo digo hialoplasma, matriz citoplasmática o también llamado citosol, estoy haciendo referencia a esa estructura coloidal, ¿verdad? Semisólida, como la clara de huevo. ¿Le han dicho o no? Ya, eso. Entonces ellos pensaron que al principio era un hialoplasma sólido. Nageli dijo, debe ser el hialoplasma que sabemos que está en la parte externa de la célula, pero debe ser un hialoplasma más sólido, más duro. Poco creíble, ¿no? Porque si fuera un hialoplasma, todas las sustancias que pasan por ahí, ¿qué pasaría? Podrían entrar. Y así como entran, salen. No habría un filtro, ¿verdad? Pero la membrana celular, ustedes me han dicho que es semipermeable. Hay un filtro, ¿correcto? Muy bien. Entonces, al principio decían, podría ser, pero quién sabe, todavía no sabemos. Llega Overton en el año 1912. ¿Y qué dice? La membrana estaba formada por una delgada capa de lípidos. Y empiezan a decir, son los lípidos. ¿Por qué los lípidos, señores? ¿Por qué? Porque esa es esa estructura que permitiría que la selección de sustancias. No todo va a poder pasar, no todo va a poder salir. Sí, pues porque los proteínas, los carbohidratos sí podrían ser, pero creo que los lípidos, y ahí empezaron a estudiar a quién, al eritrocito. Luego aparece la CNUR en 1917, que dice, descubre que los lípidos antifáticos se ponían en la superficie acuosa formando una monocapa. Entonces él es el primero que dice que es lípido, Overton. Pero dice, a ver, Overton, ¿tendrá razón que sean lípidos? A ver, vamos a hacer la prueba. La CNUR, ¿qué hace? Prueba y hace un experimento y ve que los lípidos en un entorno acuoso se forman en una capa. Y dice, sí, tiene razón Overton, son lípidos. Pero lípidos constituidos en una monocapa. En 1917. Pero todavía no era tan creíble el hecho de que sean una sola capa. ¿Por qué? Porque mira, acá hay agua. Acá arriba, ¿qué hay? Aire, no hay agua. ¿Por qué no puede haber agua acá? Muy bien, porque estos son hidrofóbicos. Estos sí son hidrofílicos. Ahora, el agua no puede estar aquí. La pregunta es, la célula en su entorno, ¿aquí hay agua o no? ¿Y aquí hay agua o no? ¿O solo es aire? Entonces, ¿cómo podríamos constituirse como una sola membrana? Descartado. Llega Gordon Grendel y dice, sí, son lípidos, pero no como lo dice la CNUR, sino que son aquellos que van a formar una hígado. Y entonces, ahora sí podemos entender que la célula en un entorno acuoso puede estar estable. Porque tanto dentro como fuera puede haber agua, debido a que estos interaccionan con el agua, estos interaccionan con el agua, y este es el espacio hidrofóbico. Ahí no les interesa, pues no, el agua es que lo ha rechazado, pero puede estar ahí. Así es como se explica también el origen de la célula, ¿se acuerdan o no? Les dije, en un determinado momento, en el caldo primitivo debían haberse generado lípidos o no. Sí, y esos lípidos están en un entorno acuoso, océanos primitivos, y por las fuerzas hidrofóbicas se forman. ¿Se acuerdan que ellos no forman grandes polímeros? Pero los vemos como grandes polímeros, ¿lo está viendo o no? Mira, la pregunta, chicos, esta es una membrana. Ahora con este ejemplo, miren acá. Aquí, aquí, aquí y aquí y aquí. ¿Hay tipo de gases o no?
¿Hay enlaces o no? ¿Qué dicen? No. Aquí. ¿Hay enlaces o no? Muy bien. ¿Cómo se llaman estos enlaces aquí? De un líquido. ¿Y aquí por qué no hay enlaces? ¿Por qué no hay enlaces aquí? Porque ya había explicado. Estos no forman grandes polímeros, pero por el contrario, a través de una fuerza hidrofóbica hacen que se coloque uno al costado del otro, evitando el agua. ¿Verdad o no? Les dice. Es por eso, profesor. Acá no hay enlaces. Acá no forman grandes polímeros, aunque pareciera o no. Pareciera, pero no lo. Muy bien. Vamos a Davidson y Daniel en 1935, que dice, ya muy bien, todo bonito, líquidos, pero díganme, si fuera solo nuestra membrana celular constituida por líquidos, ¿quiénes podrían pasar? Pequeñas moléculas, como por ejemplo el CO2, el oxígeno. El agua también puede pasar, chicos, ¿ah? Y pasa muy lento, la osmosis, ¿correcto? Porque son moléculas pequeñas. Pero si yo te digo, la célula necesita de glucosa, ¿la glucosa pasará por la bicapa lipídica? No, ¿por qué? Porque es gigante. ¿Cómo pasaría por una bicapa? No lo puede. Entonces dijeron, oye, pero si la célula se alimenta de glucosa, ¿cómo podría solamente ser bicapa lipídica? Y ahí dice, Davidson y Daniel dice, bueno, señores, lo que puedo pensar es que sobre los lípidos se estructuran proteínas y a la vez forman un poro polar. Y a través de ese poro polar, estos componentes pueden pasar. La pregunta, ¿un ion es pequeñito? ¿Podrá pasar por una bicapa lipídica? No. ¿Por qué? Porque es muy cargado. Y esa carga le va a impedir pasar por los ácidos grasos, por este espacio, ¿verdad? ¿Ya? La glucosa no puede ingresar ¿por qué? Por su tamaño grande. Nada más. Para ellos la única forma de cómo ingresa la glucosa es a través de un poro polar revestido de proteína. Si la proteína está ahí, puede pasar, no hay problema. Y les preguntaba, ¿los iones pueden pasar solo por la bicapa? No, ningún ion va a poder pasar por la bicapa. Lo va a tener que hacer por una proteína. ¿Correcto? Y eso se llaman los canales iónicos. Chicos, pero aquí hay varias proteínas haciendo un poro. Por este poro podrían pasar cualquier cosa y salir cualquier cosa. Pero la célula deja pasar cualquier cosa y deja entrar cualquier cosa. No, tiene que seleccionar. Entonces, y al año 1957, Robertson empieza a utilizar el microscopio electrónico y ve esta estructura. Tres láminas. Y dice, sí, pues tiene razón, Daniel y Davidson, ¿no? Esa estructura así. No le convencía a otros científicos, porque decían, ¿cómo por el poro polar? No hay. Y acá en esa estructura no se ven los poros polares, ¿verdad? Porque sería muy común ver que exista un canal como este, ¿no? Y entonces dicen, bueno, no creo que sea así. Ahí aparece ¿quién? Singer y Nicholson. ¿Han escuchado de Singer y Nicholson? En el año 1972, donde plantean el modelo del mosaico fluido. Por eso es cuando ustedes les han hablado de la membrana, ¿qué les han dicho? La membrana del modelo del mosaico fluido. ¿Y por qué? Porque ellos empezaron a ver y dijeron, no son las proteínas cubriendo a los líquidos y formando un poro polar, sino que las proteínas pueden estar insertas en la membrana. Miren, ahora así es como realmente están las proteínas dentro de la nuestra, teniendo contacto en el espacio externo como en el espacio interno. Y estas sí son aquellas que van a permitir pasar selectivamente a la sustancia. Ahora sí se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos quedamos? Profesor, ¿por qué mosaico fluido? Porque es un mosaico, aquí está en un solo color. Pero miren, así es, un mosaico. ¿Y qué es un mosaico? Una técnica artística. ¿Ustedes han visto un mosaico? Por ejemplo, han pasado por una iglesia y esos vitrales de colores han visto, ¿no?
Con pequeños retacitos de diferentes colores han formado imágenes, ¿verdad? Cuando tú te vas alejando, ves la imagen. ¿Aquí lo están viendo o no? La imagen completa, ¿qué sería? La membrana celular. Pero mira, si yo empiezo a detallarlo, cada color significa que son diferentes lípidos, diferentes proteínas, diferentes carbohidratos, en este caso en su constitución de monosacárido, por supuesto, ¿no? Ya hacia más específico. Por eso le pusieron mosaico. ¿Ven? Un mosaico de diferentes colores. Y profesor, ¿por qué le ponen fluido? Porque Singer y Nicholson no solamente dijeron que la membrana era intacta y así como se constituía, así se quedaba hasta su muerte, sino él decía, tanto los lípidos como las proteínas se van moviendo. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo play aquí, ¿qué pasa? Este lípido que estaba acá, después de un rato lo voy a ver por aquí. Después de un rato lo voy a ver por aquí. Y si se necesita, lo voy a ver por aquí. La proteína que está por aquí, en un determinado momento va a estar por aquí. ¿Qué significa? Fluidos. Que la membrana no es estática, así como lo vemos en una foto, sino que va desplazándose, dependiendo de la función de la célula. ¿De qué está constituido, profesor? Acabo de decir, ¿de qué? Carbohidratos y proteínas. Entonces son los tres grupos, no solamente de lípidos. ¿Ya? Siempre responden ustedes lípidos. Y ni siquiera porque, bueno, lo responden porque es el que está en la membrana externa en mayor cantidad, podría ser. Pero por ejemplo, si hablamos de las membranas de la mitocondria, eso va a diferir. Porque ahí son mitad proteínas, mitad lípidos. ¿Ya? Ahí es la diferencia. Vamos, los lípidos de membrana. ¿Cuántos lípidos de membrana hay? Tres tipos de lípidos de membrana. ¿Cuáles son? Glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol. Chicos, a partir de la clase que hemos estado hablando, ustedes cuando les pregunto ¿qué tipo de lípidos hay en la membrana? ¿Qué me han respondido? ¿Qué tipo de lípidos? Fosfolípidos. Aquí lo veo. Aquí hay uno, pero este ¿es fosfolípido o no? ¿Es fosfolípido o no? Acuérdense de la división de los lípidos: simples, complejos y los que no son constituidos por ácidos grasos. ¿Aquí ven ácidos grasos? No. Pero aquí sí ven ácidos grasos. Estos sí son constituidos por ácidos grasos. Es otro grupo. Y ustedes cuando me dicen, los lípidos de membrana son los fosfolípidos, ¿serán los únicos? No, ahora se dan cuenta que no son los únicos. Están los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y el colesterol. Muy bien, vamos con el primero. Los glicerofosfolípidos. Profesor, ¿de qué están constituidos? Mira, ahora sí, ¿qué son? Ácidos grasos. Dos ácidos grasos unidos ¿a quién? A un glicerol. Y este unido a un grupo fosfato. Y este unido a un nacolino. Todo ello constituye a un glicerofosfolípido. Pero profesor, yo también he visto en los libros, no dice glicerofosfolípido, dice fosfoglicéridos. ¿Es lo mismo? Sí. Glicerofosfolípidos o fosfoglicéridos es lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué tipo de enlace hay aquí? Ahí. Esto es un monoglicérido, un diglicérido o un triglicérido. Diglicérido. Entonces, en las membranas celulares hay diglicéridos dentro del grupo de los glicerofosfolípidos. ¿Se acuerdan de cis y trans? Isomerismo, ¿verdad? Y se acuerdan de ácidos grasos saturados e insaturados. Mira, un ácido graso ¿de qué tipo? ¿Saturado o insaturado? ¿Saturado o insaturado? ¿Cuándo se dice que son saturados? Cuando tienen enlaces simples. ¿Cuál tiene enlace simple? ¿Este o este? Este, profesor. Por eso es un ácido graso saturado. Profesor, aquí veo un doble enlace. ¿Cómo se llama eso? Profesor, pero yo también veo doble enlace. Muy bien, chicos. Me alegro. ¿Por qué ese qué es? El grupo
Profesor, ¿cómo se nombra? Ah, perfecto, facilito. ¿Qué les dije? Si había la colina, ¿cómo le llamo? Fosfatidilcolina. ¿Sí, serina? Fosfatidilcolina. ¿Sí? ¿Esta no es la misma? Fosfatidil, esta es la misma. Mira, todos conservan lo mismo a partir de la vida. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. ¿Qué cambia? La cabeza polar o el grupo polar. Por ejemplo, aquí ¿quién estará? Esta no es la misma. Y se une a esto, ¿qué será? Fosfatidil, esta no es la misma. Aquí que está, serina. Se une a esto, ¿qué formará? Fosfatidilserina. Fosfatidilcolina. Fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol y dos gliceroles forman la cardiolipina. Esto lo vamos a ver en la membrana de las mitocondrias. ¿Ya? Todas las demás lo veremos en las membranas externas, en la membrana externa y en las membranas de los demás organismos. Si tiene un grupo polar, un glicerofosfolípido, ¿cómo se llama? Un grupo polar de tipo colina. ¿Cómo se llama? Fosfatidilcolina. Ya está. El otro grupo, ¿quiénes son? Los esfingolípidos. Hace un momentito hablábamos de los esfingolípidos. ¿Se acuerdan de los esfingolípidos? Miren, una esfingosina que se une con quién? Con un ácido graso. Y esto ya lo constituye como un lípido. ¿Quién va a cambiar aquí? El sustituyente. Si es un hidrógeno, por supuesto la ceramida, ¿no? Es lo básico. Pero no siempre está con hidrógeno.